creo que algunos, y considerando que no hay quizás tantos abogados y abogadas en la audiencia, me parece que la manera ideal para comenzar, al menos un primer comentario general. Hay lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está formado por lo que se consideran son los instrumentos más relevantes y que han dado pie al desarrollo de cómo respetar, proteger y promover derechos humanos, que son la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud y el derecho a la alimentación forman parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entran en términos de jurídicos, digamos, entran dentro de la categoría de derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, son derechos sociales. Hay, por supuesto, otros instrumentos de derechos humanos que tienen también relevancia para estas discusiones, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la dinámica que establece todos los tratados de derechos humanos es que la obligación está en cabeza del Estado. Y el individuo o la sociedad son los titulares de esos derechos que tienen la posibilidad de reclamar al Estado cuando no se están asegurando esos derechos, cuando no se lo está protegiendo adecuadamente, cuando no se lo está respetando. Esa es la dinámica que se genera a través de estas obligaciones de derechos humanos. Las obligaciones de derechos humanos básicamente son de tres tipos. Una de respetar, que hace referencia a las acciones que toma directamente el Estado en las cuales tendría que asegurar esos derechos humanos. Por ejemplo, un ejemplo fácil sería que no se establezcan convocatorias para cargos públicos que tengan requisitos discriminatorios. O sea, hay un caso concreto que no es a través de una regulación, sino a través de una acción concreta del Estado, y que en el último informe que publicó el relator saliente del derecho a la alimentación hace un poco enfoque en una variable que se vincula con esto, que es con las compras públicas. Sacó un informe sobre la importancia de las compras públicas y la promoción de la alimentación saludable, que hace referencia a esto, al tipo de acciones que asume el Estado dentro de su ámbito más específico. Ámbitos públicos, que pueden ser escuelas, hospitales, oficinas públicas en general. Todo se entraría dentro de la obligación de respetar. La obligación de proteger creo que es la más pertinente para las discusiones de cómo regular en este ámbito, y la obligación de asegurar, que hace referencia a todas las diferentes acciones que tiene que tomar el Estado para promover un cumplimiento adecuado, incluso facilitar, promover, proveer. Dejo la obligación de proteger porque le voy a comentar algunos puntos específicos respecto a la salud y prefiero no hacerlo dos veces. Un tema relevante que para nuestra región también es interesante tenerlo presente es que la vinculación que hay en nuestra región entre nuestras constituciones y los tratados de derechos humanos son muy cercanas. Siendo Chile quizá uno de los casos en que menos fuerza tiene esa vinculación, hay países que incluso consideran esos tratados de derechos humanos como parte de la Constitución, con lo cual algunos de los argumentos que se dice de que regulaciones de este tipo vulnerarían la Constitución también solo muestran una parte de la verdad, porque si se quiere también la inadecuada protección de la salud también implica una vulneración de nuestras constituciones en la mayoría de los países de esta región, incluyendo Ecuador. He hecho una revisión de la presencia del derecho a la salud en todas las constituciones de la región y definitivamente, y eso se discute en doctrina también, tiene un nivel de presencia mucho más alto que en otros países, que en otras regiones. Y creo que eso también es algo que tenemos que aprovechar. El tema de cumplimiento progresivo lo voy a mencionar muy velozmente. Básicamente, esto fue un principio que se estableció cuando se discutía, por ejemplo, los distintos tipos de derechos que se estaba buscando asegurar. No es lo mismo, por ejemplo, un derecho, o se supone que no son tan parecidos, un derecho
a participar en la vida, a votar, por ejemplo, o que son un derecho civil y político, o la libertad de expresión, que los derechos sociales, como mencionamos recién, que se supone que exigen un nivel de recursos públicos mucho más alto. Es decir, asegurar el derecho a la educación, en principio se podría plantear que es más costoso que asegurar la libertad de expresión. Por eso se estableció este principio de cumplimiento progresivo, que lo que buscaba plantear es que, considerando esa dificultad, digamos, de que se necesitan muchos recursos para promover, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, se establece este principio tratando de asegurar que esa necesidad de recursos no significara un obstáculo para dejarlo para más adelante siempre y para un futuro inexistente. El principio de cumplimiento progresivo hace referencia a eso, a que hay una obligación de ir avanzando gradualmente hacia una mayor protección de ese derecho. De todas maneras, esto un poquito también, esta discusión de los derechos, es un poquito también, me parece confusa, porque incluso el derecho a votar, por ejemplo, exige muchos recursos. Las votaciones, la logística que implica una votación, es un gasto altísimo de recursos. El establecimiento de cortes judiciales, por ejemplo, respecto al acceso a la justicia, que también es otro derecho político, también exige muchos recursos. Entonces hay también como una mala presentación simplemente de derechos como el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, porque todos los derechos tienen esa carga de recursos. Sin embargo, me parece interesante plantearlo porque el derecho, el principio de cumplimiento progresivo, tiene también otra cara que implica que aquellas intervenciones que no son tan intensas en términos de recursos públicos deberían tener una mayor prioridad. Y creo que, si no me equivoco, en casi todas las presentaciones que se hicieron, se resaltó ese punto de las intervenciones para promover una alimentación saludable. El nivel el análisis de costo-beneficio, si se quiere, de desarrollar estrategias y políticas preventivas es altísimo. Entonces, si estamos en una instancia en la cual tenemos recursos públicos reducidos para desarrollar políticas de salud, y la ministra dijo muy bien mañana, si no vamos a tener que terminar teniendo un hospital por la esquina y vamos a hacer un ministerio de la enfermedad mucho más que un ministerio de la salud. El principio de cumplimiento progresivo, en términos jurídicos, también es una herramienta para promover especialmente este tipo de políticas. Si tenemos recursos escasos para desarrollar políticas de salud, los gastemos bien, los gastemos en las intervenciones que sabemos que nos van a evitar otros gastos, en atención de enfermos, en medicamentos, como bien plantea la ministra. Y este principio político progresivo tiene ahí subrayado sobre el final otra dimensión, que es el principio de no regresión. Es decir, que una vez que se alcanza un nivel de protección de la salud o del derecho a la alimentación, no se puede volver atrás, excepto que haya, por ejemplo, una crisis, no sé, humanitaria, climática, por decir, no se puede volver atrás ese nivel de protección. Que, por ejemplo, parece interesante en países en los cuales se avanza con una regulación de la publicidad, por ejemplo, como pasó en Brasil, y después se discute si esa regulación se tiene que aceptar o no, si se alcanzó un nivel de protección a los derechos de la niñez y de la salud de la niñez, restringiendo publicidad de comida no saludable, podría ser discutible y se puede volver atrás y volver a permitirlas. Me parece también interesante compartir ese planteo. El derecho a la salud, yo estoy yendo realmente por la tercera etapa. El derecho a la salud, como les decía, está contenido principalmente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo número 12, que además tiene un documento, un comentario, una observación general del comité, en el cual se explica y se dan pautas de interpretación de qué se tiene que entender por el derecho a la salud, que es mucho más que la ausencia de enfermedades, también en línea con lo que plantea la ministra de mañana, y que habla también incluso de temas como enfatizar la prevención o proteger especialmente el desarrollo de los niños. También son herramientas jurídicas que nos permiten apoyar este tipo de políticas. Esto sería básicamente, si quiere, como una presentación más general de
de qué creo que se puede hacer desde una perspectiva de derechos humanos para regular y promover la alimentación saludable, cuáles son los límites. El doctor Pérez lo comentaba, también hablando en la presentación anterior, sobre el argumento del paternalismo legal. Eso, a ese punto, un poquito haría referencia a los dos primeros subpuntos: la facilitación de decisiones saludables y la no afectación de la libertad individual. Es decir, el Estado lo que hace, o lo que debería intentar hacer, sería acercar esas decisiones saludables a la ciudadanía, de la población, no imponiendo un patrón de conducta, que es lo que sería el límite con un paternalismo. Es decir, si el Estado obligara a las personas a cumplir con un determinado nivel de ejercicio físico y demostrable, seguramente ya sería un avance excesivo sobre la libertad individual. Pero el hecho de que desarrolle, que empiece a planificar ciudades asegurando que las decisiones saludables sean más fácilmente accesibles, o que se regule la exhibición de productos no saludables, o la publicidad de alimentos no saludables a niños y niñas, eso no significa que se impone un patrón de conducta, sino que lo que se hace es que se facilita que quienes toman decisiones individuales respecto de sus vidas personales puedan tomar la decisión saludable. Y de esto hay muchísima evidencia científica que avala que la decisión fácil de tomar en estos momentos es la decisión no saludable, y también se han visto en presentaciones anteriores. Otro tema también relevante para plantear cómo se puede y se debe regular este tipo de temas es la protección de grupos vulnerables. Desde la perspectiva de Derecho Internacional de Derechos Humanos, hay una obligación inmediata que cruza todos los derechos de asegurar la protección de grupos vulnerables. Dentro de esos grupos se encuentran, por supuesto, niños y niñas, y se encuentran también, por ejemplo, sectores de población con menos recursos. Hemos visto también que este tipo de enfermedades afectan especialmente a poblaciones con menos recursos. Eso también legalmente nos permite apoyar regulaciones que restrinjan y que restringen derechos comerciales, porque tenemos poblaciones vulnerables a las cuales tenemos que darle un nivel de protección más alto. Si sabemos que niños y niñas en su etapa de desarrollo son más susceptibles a mensajes que no tienen información, sino que buscan convencer, es más justificable entonces la restricción al ejercicio de ese tipo de derechos. Y por otro lado, además de esa facilitación de decisiones saludables, también la idea de promover la alimentación saludable en los ámbitos gubernamentales, que es lo que hablaba recién de la importancia de las compras públicas, y que también la ministra, siento que estoy plagiando a la ministra, pero la ministra lo comentaba, que decía: si las empresas quieren ser parte o entrar a nuestro sistema educativo, tendrán que adecuarse y tendrán que cumplir con los estándares que estamos estableciendo. Un poco hace referencia a eso. Y de hecho hay ya antecedentes, tanto por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano vinculado a la Convención de Derechos del Niño. En el 2013 desarrolló una observación general de cómo se debería llevar adelante el derecho a la salud en niños y niñas, haciendo referencia específica a la exposición de niños y niñas a publicidad de comida rápida, no saludable. Habla de controlar la comercialización. Hay un informe también del doctor especial, que también se mencionó antes, con algunas recomendaciones específicas. Incluso también, aquí está claro, en una misión del relator a México en el 2012, al evaluar el acuerdo, que también se presentó en la mañana, hacía referencia a que ese acuerdo en algún sentido tenía algunos puntos mejorables respecto de la posibilidad de desarrollar normativa vinculante. Y aquí también hago otro comentario,
mis 4 minutos finales, respecto de si nosotros no entendemos ese paradigma de derechos humanos y de las obligaciones que tiene asumidas los estados, la discusión de si es viable la autorregulación o no pasa por el lado de cuál es el impacto que tiene la autorregulación en ese contexto sanitario en el que se está tratando de llevar adelante. Es decir, la obligación sigue estando en cabeza del Estado. La obligación de derechos humanos de proteger la salud y proteger la alimentación sigue estando en cabeza del Estado. Si el Estado decide abrir espacio para un proceso de autorregulación o de regulación voluntaria de la industria, y eso no modifica, como se ha visto en algunos estudios, no modifica los índices o indicadores de salud pública, quien está incumpliendo con su obligación de proteger es el Estado. Entonces, la posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos tiene que ser visto desde ese prisma de que hay una obligación inexcusable en el Estado. Yo creo que esto de publicidad y de bares escolares y advertencia sanitaria lo podemos hablar un poquito más adelante, quizás mañana, incluyendo referencias al caso de Costa Rica que el doctor Latoy presentó. Teníamos algunos comentarios específicos tanto de la posibilidad de restringir publicidad, como de bares escolares, como de etiquetado, y también de las compras públicas saludables. Pero creo que estoy como acercándome al final de mi tiempo y me gustaría dejar un tiempo para comentarios y preguntas. Un comentario de 36 segundos sobre el tema de pensiones con tratados comerciales y protección de inversión, que también es otro argumento que se escucha mucho, es decir, una advertencia sanitaria en el producto que afecta la marca de un producto es inviable porque viola los acuerdos de protección de inversiones. Son también argumentos que se escuchan, que están un poquito amplificados. De hecho, hay muchos antecedentes en los cuales comités de derechos humanos dan vuelta el criterio de interpretación. Y lo que piden es que los estados, cuando negocien tratados de comercio y protección de inversión, tengan presentes sus obligaciones de derechos humanos. Y dicen, antes de dar el acuerdo a ese tipo de tratados, deberían hacer una evaluación de impacto en derechos humanos de ese tipo de tratados. Es decir, que el mismo argumento usado desde el otro lado. Y lo cierto es que incluso dentro del propio derecho internacional comercial y de protección de inversiones, los argumentos que se utilizan de buscar un supuesto acuerdo de la OMC a cierto tipo de medidas, de OMC me refiero a la Organización Mundial del Comercio, o de la imposibilidad de avanzar determinadas regulaciones, en la mayoría de los casos están exageradas. Hay jurisprudencia, hay decisiones que han apoyado la posibilidad de que los estados establezcan sus propios niveles de protección de la salud y que en base a eso establezcan sus propias políticas de salud, que por supuesto tienen impacto en libertad comercial, y eso no se niega. Y cierro con algunos puntitos de reflexiones. Este último punto de ponderación hace referencia a cómo se evalúan este tipo de políticas desde una perspectiva jurídica. Tanto a nivel internacional, es decir, en el ámbito de protección de comercio, como a nivel constitucional interno, el examen que se hace es similar. Es decir, si hay una finalidad legítima, como la de proteger la salud, si hay una idoneidad en la medida, es decir, lo que se habla también al comienzo, si la restricción de publicidad genera impacto positivo en la salud, y si la medida es necesaria para hacerlo, es decir, no hay otra opción que lleve adelante esa protección de la salud disponible, porque solo con campaña de educación, como se habló, no se puede contrarrestar el nivel de inversión en publicidad de alimentos no saludables que hay. Entonces eso no es una medida alternativa, no es realmente alternativa, puede ser complementaria pero no alternativa. Y si es razonable la medida, ese tipo de políticas deberían aceptarse tanto a nivel interno, a nivel constitucional, como a nivel internacional en términos de protección de comercio. Creo que la discusión en una perspectiva de derechos humanos nos da buenas herramientas
incluso complementando lo que nos ha dado también la defensa del consumidor, porque el derecho del consumo nació para darle equilibrio en la relación entre un individuo que era mucho más pequeño y mucho más poderoso que una gran empresa que le ofrecía un contrato que se llama jurídicamente de adhesión a términos generales. Es decir, negociando con un supermercado o incluso con una empresa grande, el poder de negociación es mínimo del individuo. Pero la dificultad de ese planteo es que establece la relación en una perspectiva de cliente y proveedor de un servicio o un producto. El marco de derechos humanos nos pone en otra perspectiva, una perspectiva de responsabilidades estatales. Los ciudadanos son sujetos de derechos, no son solamente los clientes de una relación de consumo. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en la protección de derechos del consumidor y me parece que se tiene que complementar con un paradigma de derechos humanos. No estoy diciendo con esto, por supuesto, dejar de lado los muchos avances, pero me parece que tiene que ser complementado. Otra manera, quizás rápida de verla, es que en muchos casos el enfoque de protección del consumidor respecto a un producto está dado en la inocuidad del producto, que ese producto concreto no genera un daño a la salud. Pero cuando se habla de políticas públicas, el impacto en salud pública, el paradigma de derechos humanos permite usar ese variable con mucho más fuerza. Y lo otro también que se escucha mucho es la decisión informada. La decisión informada por una decisión individual versus un problema de salud colectivo, que tiene una faz colectiva en el derecho humano a la salud, en el derecho humano a la alimentación. Que eso también lo han dicho varias personas en el día de hoy. Enfrentarse a estos problemas de salud no es solamente un problema individual, es un problema de salud pública, un problema colectivo. Y creo que básicamente con esto, los otros temas yo los he tratado. Espero que sea de utilidad y estoy feliz de estar aquí discutiendo y compartiendo con ustedes. Gracias.